Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, porque estás guiando nuestra vida, nuestras reuniones, nuestra manera de ver las cosas, Señor, porque quieres acercarnos, Señor, con tus lazos de amor, Padre Santo. Te la honra y gloria, Señor, y te pedimos que podamos abrir nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor. Podamos abrir nuestra mente a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y podamos recibir, Señor, todas las bendiciones que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pido, Padre Santo, que la semilla que sea plantada hoy, Señor, crezca como un árbol fuerte en nuestra vida, Señor, y transforme nuestros corazones, Señor. Que nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar sea modificada, Señor, por lo que estamos metiendo adentro de nuestra vida, Señor. Y te pido, Padre Santo, que nos lleves por un buen camino, Señor, que nos bendigas siempre con tu presencia, Señor, Sí, Señor, gracias. y que podamos hacer de nuestra vida un corazón dispuesto a recibir de tu guía, Señor, tener un corazón dispuesto a recibir de tu enseñanza, Señor, y dispuesto a ser transformado por tu palabra, Señor. Te ponemos esta noche en tus manos, Señor, para que te manifiestes con gloria y con poder, Señor, y que podamos ir creciendo, Señor, eh, a la estatura de Cristo, Señor. En Sí, nombre de Cristo Padre. Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Listo, chicos, muy bien. Eh, ha sido un camino largo que hemos tenido con, con todas las lecturas bíblicas eh, que desde ya han sido un montón lo que hemos avanzado en la lectura de la palabra, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque definitivamente el meterle cosas a nuestra vida de Dios empiezan a transformar nuestra vida y empiezan a hacernos crecerse y que nos empiezan también a, a ver los frutos. Mi abuelita, un día esto estaba recordando, mi abuelita paterna, mi abuelita Belia, le encantaba ver novelas y veía todas las novelas y como desde las 2 de la tarde se ponía a ver novelas, hacía un break como de 5 a 6 que eran las noticias y después de las 6 otra vez novelas y a veces que me quedaba yo ahí y veíamos las novelas y mi abuelita decía es que las novelas son como la vida real. Describen la vida real y uno dice, no, la vida no es así, con tanta intriga, con tanta violencia, con tantas mentiras, y uno decía, no, no, la vida no es así. Pero definitivamente, si usted mete eso en su cabeza durante todo el día, empieza a ver la vida desde esa óptica, ¿verdad? Y el estar leyendo la palabra de Dios y el estar leyendo la Biblia de esta manera sistemática que le hemos estado haciendo, definitivamente nos hace que nos peguemos más a Dios y que nos peguemos más a todo lo que a todo lo que Él hace y el fruto, o sea, lo que va creciendo en nuestra vida va siendo transformado. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy importante para Amós, que es el libro que estamos leyendo ahora, em, porque describe lo que estaba pasando en ese momento en la vida o en la sociedad de Amós. Em, pero también es un tema que al día de hoy tenemos que ser como un parteaguas nosotros en influenciar positivamente nuestro lugar de desarrollo, porque eh, mucha gente está cuestionando, está pensando, está diciendo hacia dónde debemos de ir y qué es lo que tenemos que estar haciendo. Y nosotros tenemos que tener nuestra ancla, nuestro lugar ahí para decir, ok, de aquí hacia adelante, ¿por dónde me muevo y qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y definitivamente la palabra de Dios y la ley de Dios es la que tiene que ser nuestra cabeza. Y hoy vamos a entender el por qué, porque no es un asunto como de sí porque sí. Y yo no estoy nada de acuerdo con que la fe es ciega. Yo creo que Dios nos hizo a nosotros personas racionales para que cuestionemos
lo que dicta nuestra vida y que cuestionemos a Dios también. Cuestionarle en el sentido de hagámosle preguntas. Bueno, ¿por qué es que esto es así? ¿Qué es la idea? Por qué es que esta es la forma que usted quiere que nos comportamos? Y la ley de Dios definitivamente tiene que ser nuestra ancla y nuestra guía. Entonces vamos a ver la importancia de la ley de Dios, no solo para un pueblo, sino también para nosotros y para nuestra bendición a final de cuentas, nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios, de la manera más estricta, podemos decir que es conocida como la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está metida lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Aunque nosotros más extensamente hablamos de la palabra de Dios, porque no solo la ley está escrita con toda la legislatura, sino también la aplicación y cómo eso va transformando nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como que la palabra de Dios de alguna manera nos describe de una manera más integral toda la ley de Dios. Mucha gente interpreta la ley de Dios como los 10 mandamientos y que de ahí surge todo el resto de cosas que nos debería guiar nuestra vida. Y la ley de Dios para el pueblo de Israel se volvió un montón de actividades, un montón de fiestas, un montón de ritos, un montón de situaciones que lo que hacían de alguna forma era acompañarlos durante todo el año y durante toda la vida en su accionar. Entonces, para el pueblo de Israel, la ley de Dios habla mucho de su cultura, habla mucho de quiénes son, porque así fueron manifestados como pueblo, lo que es la ley de Dios. Pero definitivamente lo que conocemos nosotros, o lo que vamos a estudiar hoy con respecto a la ley de Dios, es cuando Dios revela su voluntad y la pone como parte del pacto con su pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar un poco qué significa la ley de Dios y cómo eso va a transformar nuestra vida, con una óptica en mente. Eh, eh, no es un estudio bíblico para conocer el pueblo de Israel, sino es un estudio bíblico para conocernos nosotros y nuestra relación con Dios. ¿Ok? Entonces, primeramente, voy a pasarles este video de Bible Project, que me encantan a mí los videos de Bible Project, porque nos ayudan a entender un poco mejor el libro de que estamos leyendo, y este es un extracto del video sobre el libro de Amós, y que nos habla de este capítulo 5 donde Amós hace una relación entre lo que él está viviendo, cómo el pueblo se está alejando de la ley de Dios, cómo inclusive la parte religiosa se está alejando de la ley de Dios y cómo eso va a tener repercusiones en la vida del el reino del norte, que es el libro de Israel, perdón, el libro de Amós a lo que se refiere. Pero habla de dos temas muy importantes con respecto a la ley de Dios, que es el juicio y la justicia. Porque tenemos un Dios justo, y como tenemos un Dios justo, nos tenemos que ir a los dos lados de la balanza. Cuando nosotros estamos solicitando justicia, muchas veces porque sentimos que algo malo nos han hecho y que no nos merecemos, y que Dios interceda por nosotros. Y eso habla mucho de la justicia de Dios, como esa corriente como un río de corriente inagotable que fluye de parte de Dios y habla de la justicia, que en hebreo es esta palabra teshteka, que habla de las relaciones rectas, de equidad a pesar de las diferencias sociales. O sea, todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos nos merecemos las bendiciones de Dios, no importa quiénes somos. Pero Amos dice, también habla del juicio, que en hebreo es mishpat,
que son acciones tomadas para corregir esa injusticia. ¿Ok? Entonces, el juicio de Dios, de alguna forma, no es la parte que nos gusta cuando hablamos de la ley de Dios. Pero si tenemos un Dios justo, también tenemos que tener un Dios juicioso o un Dios que busque la justicia. Y también, si usted hace mal, va a tener consecuencias. Y un Dios justo también habla sobre las consecuencias. Cuando empezamos a relacionarnos con otras culturas y con con otras religiones, muchas veces tenemos la situación que los dioses de otras culturas, otras religiones, no son tan santos como nuestro Dios. Entonces, la parte moral de esos pueblos, de alguna forma, como que no es como lo número uno, ¿verdad? Sino que la parte moral, de alguna forma, nos alejan de esa santidad que sí Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Porque de alguna forma, si no tenemos un Dios santo, no tenemos un Dios justo, entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser santos y vamos a ser justos, verdad? ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Cuál es nuestra relación? Eh, y cómo podemos nosotros aprender a vivir con un Dios que no es ni santo ni justo. Entonces, Dios de alguna manera se pone la camiseta y ya en el Nuevo Testamento inclusive baja y nos enseña cómo es que tenemos que vivir, cómo es que tenemos que actuar, cómo es que tenemos que movernos dentro de esa santidad que Dios nos dice, ¿verdad? Todas las religiones tienen profetas que son personas con sus virtudes y con sus defectos, pero que a fin de cuentas son personas. Solo en la religión cristiana es la única que dice que Dios bajó y hubo una persona que sí fue perfecta. Y entonces ya ese es nuestro parámetro para relacionarnos con Dios. ¿Ok? Entonces, Amos, de alguna manera empieza a encajar todas esas partes y decir, mire, si ustedes, si la palabra de Dios dice esto, ¿por qué ustedes están haciendo esto otro? Si dice esto, o sea, van a tener consecuencias, van a vivir tragedias. Y efectivamente, después de 40 años que el libro de Amos se escribió, los reinos del norte pierden la tierra prometida porque son invadidos por los asirios. Y entonces, el vivir de acuerdo a la ley de Dios trae bendiciones, pero no es de una óptica de que, ok, me porto bien porque si no Dios me regaña. No, las bendiciones que traen es que Dios nos hizo a nosotros de una forma que ahora nosotros entendemos por qué es que esa ley fue hecha así, para que nosotros, o sea, trae bendición a nuestra vida. No porque Dios nos castiga si no la cumplimos, sino porque es bendición para nuestra vida. Y es un ejemplo que siempre les pongo, entonces los que me han oído varias veces van a decir, el mismo ejemplo que de siempre, pero es que es el que a mí siempre me ha parecido como más claro, ¿verdad? Entonces Dios dice, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces uno dice, bueno, qué varas, ¿por qué? ¿Qué es el asunto? ¿Qué están tulones que se vuelven, ¿verdad? Y después ve una parejilla, uno de 16, 17 años, que se jalan torta, y entonces la chiquilla tiene que salir de los estudios, el chiquillo tiene que ir a buscar trabajo, empiezan una relación donde ellos no están maduros, y empiezan a crear un hijo que también sufre las consecuencias de una familia que no está muy bien formada, y puede ser que a final de cuentas hagan surgir su matrimonio y que logren sacarlo adelante. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted sea una persona que esté madura espiritualmente, personalmente, que haya crecido, que haya cumplido algunas metas para que logren hacer una familia y en esa familia que crezca el amor, que crezca la relación y después
tengan los hijos y entonces sus hijos van a crecer sobre una base mucho más estable, de una familia mucho más estable, ¿verdad? Entonces no es que Dios dice, ok, lo castigo si tiene relaciones antes del matrimonio. Dios dice, les conviene que se esperen, les conviene, va a ser de bendición para su vida, ¿verdad? Igual con el divorcio, por ejemplo. Hay una estadística que dice que son más exitosos las personas que vienen de una familia donde están sus dos hijos, sus dos papás, y donde hay una familia estable, es más lógico que esa persona sea una persona exitosa, donde tenga mejores relaciones, que tenga mejor vida, que tenga mejor estabilidad económica. Entonces es la manera que Dios nos dice, mire, si ustedes cumplen mi ley, va a haber bendición en su vida. No porque yo me las inventé y ocupo que ustedes la cumplan de una manera ilógica, no, es porque yo los hice a ustedes y yo sé lo que es bueno para ustedes. Entonces, cúmplanla, porque les va a ir bien, ¿verdad? Entonces, Amos está hablando de todo esto y eso es lo que quiero que hablemos aquí. Don Álvaro, si quieren nos lee ahí Amos 5:14. Está muteado, don Álvaro. Ahora sí. Amós 5:14. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. No es un asunto como de si no siguen si no hacen lo bueno, entonces Dios se va a alejar de ustedes. No, no. Pero me gustó mucho eso, hagan lo bueno y huyen de mal para que vivan. O sea, les va a ir bien, va a ser de bendición para su vida si ustedes hacen lo bueno y huyen del mal. Si ustedes hacen lo bueno, huyen del mal, entonces Dios está cerquita suyo y entonces va a irle mejor en la vida, va a ser su ayudador. Ahora, después del Nuevo Testamento, podemos decir, ok, el Espíritu Santo va a estar en su vida y como dice Pablo, háganlo grande en su vida, no constricten el Espíritu, sino háganlo grande en su vida para que pueda de alguna forma el Espíritu Santo guiarlos a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Eso es la idea de que Amos está refiriéndose, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la ley y vamos a hablar de 6 puntos importantes de la ley y después vamos a ver algo de la personalidad de Dios y con respecto a la ley. Entonces, Caro, si quieres lees ahí Éxodo 20 del 1 al 17. Bueno, no es del 1 al 17 porque le puse nada más como 3 versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces ahí empieza en Éxodo 20 a describirnos todo lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos, ¿verdad? Es la manera, primero que nada, como una constitución política que Jehová le da al pueblo de Israel en medio del desierto para conformar su pueblo. Pero más cercano a nosotros, nos dice una manera de dictar nuestra vida, ¿verdad? Y esos 10 mandamientos es lo que nosotros podemos interpretar como la ley y de alguna manera nos dan un sello y nos dicen, ok, ustedes como cristianos se comportan de esta forma. Entonces nos da una identidad de cómo tenemos que nosotros comportarnos. Y la manera más bonita de verlo, de ese cumplimiento de los 10 mandamientos de nuestra vida, es cuando la gente se acerca a nosotros y nos invita a algo medio chueco y nosotros decimos, no, así no se hacen las cosas. Esa no es la forma en la que yo vivo. Esa no es la forma en la que yo me relaciono, ¿verdad? Y hablando de todos los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, no, la parte de robar, no, eso no va conmigo porque no es dentro de mis valores de lo que está ahí en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás a padre y madre, eh, no robarás, no matarás. Todas esas partes de la ley nos ayudan a darnos esa identidad que Dios quería para el pueblo de Israel y para nosotros también. Entonces, en esos 10 mandamientos son lo que se llama el núcleo de la ley de Dios, que hablan de cómo Dios quiere que su pueblo se comporte
pero también hablan de cómo es Dios y de cómo Dios va mostrando su identidad a través de esa ley, ¿verdad? Aunque los 10 mandamientos se los entrega al pueblo de Israel en el Éxodo, por ahí, cuando estaban con Moisés, desde antes de Moisés, desde todo lo que el pueblo de Israel empezó a formar en Abraham, en Isaac, en Jacob, en toda la tribu de Israel, podemos ver que esa ley estaba cumpliéndose. Entonces, no es que Dios instituye la ley y de ahí para adelante empieza a solicitar cierta forma de vivir. No, desde antes de Moisés ya esa ley estaba en el corazón de Dios y Dios se regía por esa ley y le pedía a su pueblo que se rija sobre esa ley. Abraham nunca recibió los 10 mandamientos como tales, pero él los tenía dentro de su corazón y caminaba de acuerdo a esos 10 mandamientos. Entonces no tenía otros dioses ajenos delante de él, por ejemplo. La ley como una guía de vida. Y es que creo que esto es sumamente importante porque Pablo dice, vea, no sean como los barcos en una tormenta que van como que si no tienen rumbo. No, tengan ustedes un norte, una manera de vivir para que esa sea la forma de vivir y la forma de dirigirse hacia tomar sus decisiones. Entonces la ley tiene que ser como una manera de guiarnos y de caminar. Entonces, Merlin, no sé si estás por ahí para leer Deuteronomio 6, del 6 al 9. Sí. Okay. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy bonito porque los más ortodoxos del pueblo de Israel hacen físicamente esto. Entonces usted va a una casa, por ejemplo, y tienen como un detallito muy bonito en las puertas, que es como un rollito donde está este versículo ahí puesto, o algunos otros versículos puestos por otro lado, que es la manera como más física de hacerlo. Pero lo más importante es que tengamos la palabra de Dios cerca de nosotros y que estemos memorizándola y que estemos recordándola. Por eso siempre, al final de todos los estudios, les dejo un versículo para que sea el versículo como que inicie esa conversación que tenemos con Dios durante esa semana, que es como para recordar también lo que vimos en el estudio durante el lunes. Entonces tenemos como toda la semana para seguir con ese estudio y con ese versículo. Pero lo más importante es una buena práctica memorizar versículos. Y versículos que lo toquen a uno, ¿verdad? Versículos que le lleguen a uno. No tanto por recitarlos, sino porque empieza a modificar nuestra manera de vivir y empieza a modificar nuestra manera de cómo actuamos y cómo reaccionamos ante las situaciones. Entonces, la práctica de bueno, el leer la palabra de Dios y de memorizar versículos o de quedarse con un versículo o como una parte del versículo y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a aplicar esto en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para poder que ese versículo se vuelva vida dentro de todo lo que hago yo en mi quehacer diario? Y esto es lo que Deuteronomio nos está diciendo, que estas palabras estén en su corazón. Repítalas, dígalas, memorícelas, enséñelas, muéstrelas, porque eso va a hacer que sea diferente para su vida y para una guía constante para nosotros y que nos modifique nuestra vida. ¿Okay? También habla de lo que vimos hace un poquito, de que la ley es la bendición o la maldición. Dios nos dio libre albedrío, que eso quiere decir, Dios nos hizo a nosotros libres. Nosotros no somos como unos robots programados y que siempre estamos programando haciendo lo bueno o estamos programados haciendo lo malo. Dios nos dice, vea, ustedes tomen las decisiones que quieran. Ustedes son libres para hacer lo que sea y eso no va a alejarlos a usted o acercarlos a mí.
las decisiones que ustedes tomen. Ustedes son hijos míos. Y los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, no es que perdemos la salvación o ganamos la salvación si tomamos una buena o una mala decisión. Dios nos dice, ustedes son hijos míos y siempre van a ser hijos míos. Depende de ustedes si les va bien en la vida o les va mal en la vida, de acuerdo a las decisiones que ustedes tomen. Porque ustedes son libres, pero la vida tiene consecuencias. Adán y Eva, Dios les puso un mandamiento muy claro: no coman de ese árbol, pero tienen libertad para comerlo. Eso sí, si ustedes se lo comen, van a haber consecuencias que tengo yo que hacer, porque yo sé más que ustedes, yo conozco más que ustedes. A mí me hace una gracia porque Kenny y yo pasamos peleando porque ella no le gusta hacerle caso al Waze. Y yo le digo, Kenia, es que el Waze sabe algo que usted no sabe. Entonces, hágale caso al Waze y no va a caer en una presa. Bueno, tal vez caiga en una presa, pero le hubiera ido peor en otra presa si no le hace caso al Waze. Ella no le hace caso al Waze. Pero bueno, Teito, léanos ahí Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Me encanta la idea de que las bendiciones nos alcanzan. Como que usted va corriendo en una carrera y las bendiciones están ahí atrás diciendo, no, yo lo agarro porque lo agarro. Y las bendiciones, aunque usted sea chapa, aunque usted sea, se jale tortas, aunque usted no sea la persona más inteligente o que no tome las mejores decisiones, las bendiciones de Dios están corriendo para alcanzarnos. Entonces, es una forma muy bonita que Dios nos dice, no importa lo que ustedes hacen, si ustedes cumplen mis mandamientos, les va a ir bien en la vida. Si ustedes me buscan a mí, me oyen atentamente, ponen atención, desean en su corazón ser transformados, entonces les va a ir bien en la vida. Y no es un asunto de que les va a ir bien porque yo no los voy a castigar. No, les va a ir bien porque yo sé lo que es bueno para ustedes. Y eso va a ser de la fidelidad de Dios, no tanto de un culto, de una religión, sino del que hizo la vida. Él va a traer, la vida le va a reaccionar a usted de una manera positiva. La ley y el pacto. Cuando Dios dice, ok, yo voy a agarrar a un hombre, con ese hombre voy a ponerme de acuerdo con él y voy a decir, hagamos una cosa. Usted hágame caso a todo lo que yo le digo. Por más loco que sea, por más ilógico, por más diferente que usted lo vea, hágame caso. Y si usted me hace caso, le prometo que va a ser de bendición para su vida. Le prometo que yo voy a hacer de usted un pueblo y voy a agarrarlo y voy a hacer una nación, y esa nación va a ser diferente a todas las naciones. Y Abraham, que fue ese hombre, le creyó a Dios y le dijo, y lo primero que Dios le dijo es, vaya, circuncídese. O sea, que era una cosa, una locura, que nadie antes lo había dicho y nadie antes lo había pedido y ninguna religión lo tiene. Y Abraham dijo, le entro porque le creo a Dios. Y Dios cumplió su pacto, y hoy en día el pueblo de Israel es un pueblo totalmente diferente a los demás pueblos. Un pueblo próspero que donde quiera que sea, prospera, y que por medio de ese pueblo vino Jesucristo a nuestra vida y fue transformando también el mundo, al punto de que hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Don Álvaro, si quieren lee ahí Éxodo 24, del 3 al 8. Ahora sí. Éxodo 24, 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y Dios nos dijo,
si ustedes cumplen mi pacto, yo voy a respaldar a mi pueblo. Y después nos dijo, si a nosotros como cristianos, si ustedes reciben a Cristo, yo los voy a adoptar como un pueblo y ese pueblo va a ser bendito entre todas las naciones, va a ser fortificado alrededor de todas las naciones. Voy a cuidarlo, voy a protegerlo, voy a hacer que todo prospere. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros ahora que estamos adoptados dentro del pueblo de Israel. Y así es como la ley nos hace nos pone una identidad diferente y una identidad que también nos da una responsabilidad, pero la gente dice, es que este es diferente, él actúa diferente. ¿Qué es lo que tiene él que no tienen las demás personas? ¿Por qué es que a todas las demás personas es más fácil llevarlas a que se jalen una torta o que hagan algo malo? ¿Por qué es que esta persona actúa diferente? ¿Qué es lo que lo motiva para actuar diferente? Y no es eh, 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 seguir la ley porque si no Dios que nos ve nos va a castigar y nos va a mandar un rayo. No, es esta persona definitivamente es diferente. Kenny y yo vacilamos montones cuando nos relacionamos con una persona y uno empieza a verle ciertas actitudes diferentes y uno dice, Kenny y yo decimos, esta persona es sospechosa. ¿Sospechosa por qué? Porque es una persona que definitivamente es cristiana y tal vez cristiana en el amplio sentido de la palabra, no quiere decir que vaya a una iglesia, que haga cierta o atienda ciertos ritos religiosos. No, es una persona que ha recibido la palabra de Dios y ha sido modificada su conducta por medio de la palabra de Dios. Entonces, Kenny y yo decimos, es una persona sospechosa, pero se ve a simple vista. ¿Por qué? Porque la ley y la obediencia a la ley nos da una identidad diferente al resto de la gente, como se le dio al pueblo de Israel y como la tiene que dar a nosotros como cristianos. La meditación en la ley. Y esto es tal vez la motivación, la que hace casi 2 años me llevó a mí a decir, estudiémonos un capítulo diario, agarremos ese capítulo diario, ojalá tempranito lo leemos y empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que me dejó ese capítulo? Y durante el día empezamos a desmenuzar ese capítulo y decimos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y Dios empieza a hablarnos a nosotros por medio de lo que vamos viviendo, lo que nos está sucediendo, las cosas que vamos concatenando en ese versículo que recibimos y durante el día Dios empieza a hablarnos por medio de su palabra y empezamos poco a poco a ver una transformación en nuestra vida. Eso es lo que se habla de la meditación en la palabra de Dios. Claro, si quieren lees ahí Salmos 1 del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es definitivamente una disciplina espiritual, la meditación en la palabra de Dios. El concepto de disciplina espiritual es el cuerpo no le sale natural todas las cosas espirituales. De hecho, se contraponen las cosas espirituales de las cosas naturales. El cuerpo no le gusta, no es algo que busque hacer en primera instancia. Lo que sí, nosotros tenemos que ponerlos en disciplina y decir, ok, esto es bueno para mi vida. Entonces empezamos a leer un capítulo diario. Y después ese capítulo empieza a transformar nuestra vida. Aquí, oyendo el estudio bíblico. Y empieza a transformar nuestra vida. Y ya cuando llevamos una semana leyendo la palabra de Dios, como que ya nos hace falta. Y como que si un día no pudimos hacerlo, dijimos, uy, algo me faltó hoy de hacer. ¿Por qué? Porque lo metimos en disciplina espiritual. Y la meditación de la palabra de Dios es tal vez la práctica por la que hemos estado motivando este estudio bíblico para leer ese capítulo diario y que
Agarremos ese versículo y pasemos todo el día meditándolo de día y de noche. Y después eso se vuelve algo parte de nuestra vida y se vuelve algo íntegro dentro de lo que hacemos nosotros todos los días. Y después empieza a faltarnos. Entonces, es importante la parte de la meditación de la palabra de Dios para reflexionar y que nosotros seamos transformados por medio de la vida. Y después la restauración a través de la ley. Cuando nosotros como personas, como dentro de nuestra carne, empezamos a caminar en la palabra de Dios, no quiere decir que vamos a cumplir siempre la palabra de Dios y vamos a fallar en la palabra de Dios. Pero lo más lindo es que Dios dice, vea, no me interesa si ustedes fallan una y otra vez. Para eso estoy yo. Para eso les dejé yo mi palabra. Para eso les dejé yo mi Espíritu Santo. Para que los levante cuando ustedes fallen. Porque yo sé que van a fallar. Está dentro de su naturaleza fallar. Está dentro de la carne el fallar. Nosotros somos seres imperfectos y la ley es perfecta. Entonces no podemos llegar a la estatura de Cristo. Definitivamente. Pero eso, lejos de llenarnos de culpa, debería de darnos el alivio de que, ok, está bien, fallé, no importa, pero sigo adelante. Fallé, pero soy restaurado a través de la palabra de Dios. Y eso es muy bonito, lo que Nehemías dijo al final de su libro. Merly, si quieren leer ahí Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es muy bonito porque después del exilio, el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, empiezan a reconstruir primero el templo y después empiezan a reconstruir las murallas. Y cuando terminan de reconstruir las murallas, Nehemías, junto con Esdras, hacen una actividad lindísima que es ponerse a leer la palabra de Dios. Y lo que dicen es que la gente lloraba de alegría y se regocijaba porque veían en la palabra de Dios la respuesta a todas sus preguntas, sus dudas, sus miedos, estaban todos reflejados dentro de la palabra de Dios. Y es que cuando uno está pasando por un momento difícil, se mete uno en su lugar santísimo, lee la palabra de Dios y sale transformado, sale cambiado. Yo les he contado muchas veces que durante unas crisis económicas que tuvimos nosotros, yo me metía en la mañana, leía la palabra de Dios, me, me fortalecía espiritualmente y salía ahí transformado totalmente. Era otra persona y salía ahí a buscar y a comerme el mundo. Y los recibos seguían sin pagarse y las deudas seguían ahí. Pero mi actitud ante la situación que estaba viviendo era otra. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios estaba conmigo, que Dios me cuida, que Dios tenía una bendición especial para mí. Entonces, la palabra de Dios restaura nuestra vida espiritual y nos empodera para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? No es que leer la palabra de Dios va a resolvernos nuestros problemas, pero nos va a transformar nosotros para que nosotros con una buena actitud podamos resolver nuestros problemas. ¿Verdad? Entonces eso es muy bonito en la parte de cuando Nehemías transformó su vida o transformó al pueblo por medio de la palabra de Dios y los llenó de esperanza y de actitud. ¿Verdad? Entonces, la ley de Dios fue y es esencial para el pueblo de Israel, pero también para nosotros en nuestra transformación de nuestra vida y en nuestro crecimiento como personas. El buscar estos momentos para poder enfrentarnos a la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, entenderla, cuestionarla, hacerle preguntas al texto bíblico para que el texto bíblico nos responda y podamos ser modificada nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestra forma de ver la vida por medio de la palabra de Dios. Es lo que tenemos que buscar una y otra vez. Pero lo más lindo es que el Dios que tenemos es el creador, pero también el cumplidor de esa ley que Él hizo, ¿verdad? Dios no solo nos dejó la ley y nos dijo, juéguensela.
sino que nos dice, vea, yo los hice a ustedes, yo sé lo que es bueno para su vida, pero aún así también voy a cumplir esa ley, porque la ley de Dios no es como un anexo a Dios, no es como que Dios existe y la ley de Dios es como tenga y juéguesela, sino es que Dios, dentro de su identidad, dentro de lo que Él es, está su palabra, porque Dios es la palabra de Dios. O sea, Dios es su palabra. Él es uno solo en lo que es Dios. Por eso es que cuando una persona antes de Moisés, por ejemplo, era tocada por Dios y esa persona era modificada, su conducta se modificaba con respecto a la ley de Dios y empezaba a respetar la ley de Dios. Entonces, por ejemplo, Moisés instaura el diezmo y entonces dice, ok, hagamos una cosa, de todo lo que ustedes reciben, el 10% se lo llevan a la tribu de Leví para que ellos sean los administradores del templo. Y Moisés instaura lo que es el diezmo. Pero muchos años antes, Abraham estaba con Lot. Bueno, y eran primillos, se agarraron, entonces dijeron, hagamos una cosa usted por un lado, yo para el otro. Lot se fue para donde los malos, ¿verdad? Y Abraham se fue para el otro lado. Y entonces le dicen, mira, tenemos un problema, a Lot lo agarraron prisionero. Entonces Abraham se fue para donde Lot, lo sacó adelante, ganó muchas riquezas porque o sea, venció a los que tenían prisionero a Lot. Y ese botín de guerra, Abraham dijo, no, no, pero esto no es mío. Esto, el 10% de esto yo voy a agarrar y dárselo a, este, a la iglesia, por así decirlo, al sacerdote. Y entonces había un amigo de él que era el sacerdote, que mucha gente dice que es Jesús, pero entonces llega y se lo da a ese sacerdote. Y entonces uno dice, pero ¿por qué si hasta Moisés, hasta muchos años después, es que vemos que está instaurado el diezmo? Porque el diezmo es algo de la identidad de Dios. Entonces todos los que recibimos a Dios en nuestro corazón decimos, no podemos pretender que todo lo que tenemos es mío y nada más mío y no lo puedo compartir con las demás personas y tampoco no es compartirlo no solo con las demás personas, sino con las personas que están participando de mi crecimiento espiritual. Entonces, el diezmo, aunque fue instaurado por Moisés muchos años antes, ya Abraham lo estaba eh, practicando. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no es algo que fue puesto en un momento, sino la ley de Dios es la identidad de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos revela cómo Dios no solo es el creador, sino también el cumplidor de esa ley. Y vamos a ver varios versículos que Dios nos habla sobre eso. Primero que nada, Dios como creador. Es en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es interesante, he estado escuchando muchos científicos y físicos cuánticos que están hablando sobre el Big Bang y están hablando sobre las leyes del universo y cómo las leyes fueron de alguna manera estamos explicando el universo a través de las leyes y una de las cosas, de las variables más importantes dentro de la física cuántica es el tiempo, por ejemplo, eh, y cómo el tiempo modifica o es modificado por medio de varias leyes cuánticas. Entonces, son conceptos como muy, muy difíciles de entender en nuestra realidad, hasta que nos damos cuenta que el tiempo también fue creado por Dios. Y cuando nos damos cuenta que todas esas leyes del universo fueron creadas por Dios y nos damos cuenta que el tiempo, que el espacio, que toda esta eh, leyes que sustentan el universo fueron creadas por Dios, nos damos cuenta que también la ley de Dios dentro de la palabra de Dios fue creada por Dios, porque es Dios mismo. Entonces,
como Dios creó todo, y cuando es todo, ¿verdad? Entonces Dios, yo me imagino, y bueno, vamos a crear la ley de la gravedad. Y aunque la gente no tenga fe, la ley de la gravedad siempre funciona. Usted tira una manzana y le va a caer al viejillo que está abajo en la cabeza. Y es algo que no es que usted tenga que tener fe para que funcione. Al igual que la ley de la siembra y cosecha. Tanto en la naturaleza, si usted siembra bananos, le van a salir bananos. Si usted siembra papas, le van a salir papas. Si usted siembra amor, va a recibir amor. Si usted siembra misericordia, va a recibir misericordia. Porque eso es una ley de Dios. Aunque usted tenga fe, aunque usted no tenga fe. Don Alejandro Castro, el pastor de Comunidad Paz, nos decía, mire, el diezmo, por ejemplo, es algo que si usted lo hace con fe o lo hace sin fe, igual funciona. Si usted lo hace para probar a Dios y dice, bueno, vamos a ver si esto es cierto, voy a poner el 10% de lo que gané para ver si Dios me cumple con esto. Y la misma palabra de Dios dice, pruébenme en esto, pruébenme. No les estoy pidiendo que tengan fe, estoy diciendo, agarren ese chequecillo y le dan el 10% a la iglesia. Van a ver que yo sí soy de verdad. ¿Verdad? Eso es lo que dice la misma palabra de Dios. Entonces, las leyes de Dios, la ley de Dios se cumple. Se cumple porque se cumple y no porque usted tenga fe. No se cumple porque Dios la creó y es parte de la identidad de Dios. ¿Okay? Don Álvaro, si quiere nos lee ahí Salmos 19 del 1 al 4. ¿Me oye? Sí, lo oigo bien. Ok. Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué lindo. Qué lindo. El universo hablan de la ley de Dios y hablan, dan agradecimiento a Dios. El domingo salimos a correr Kenny y yo, bueno, y todo el equipo, y íbamos ahí corriendo primero una luna impresionante porque salimos desde bien temprano y había una luna impresionante y después ve uno el celaje porque salimos como a las 4 de la mañana y empieza a ver el amanecer y después empieza a ver la montaña y lo único que puede uno es alabar a Dios porque se da cuenta el detalle con el que Dios hizo su creación, como los cielos cuentan la gloria de Dios, la perfección en todo lo que vemos de parte de Dios. Y cuando empezamos a desmenuzar esa obra de Dios, nos damos cuenta que todo tiene un porqué, que todo tiene una concatenación de eventos que empiezan a hablarnos de ese Dios perfecto que con su obra perfecta. Y entonces eso habla del Dios que es. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios creador, que es un Dios artista, que es un Dios que le encanta los colores, que es un Dios que le encanta hacernos diferentes a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tenemos y la creación hablan de Dios. Y no es un asunto de iglesia o de cristianos hablar de Dios. Es que cuando usted sale y se da cuenta que definitivamente hay un Dios. Y desde lo más pequeñito, como lo puede ser una hormiga, una flor, a lo más grande que vemos que es un paisaje, y cuando usted se da cuenta, la Tierra, el universo, la galaxia, todo hablan sobre el Dios perfecto que tenemos y que todo eh, da testimonio de la gloria y del poder que Dios ha hecho para nosotros. Después Dios nos da la ley y nos ayuda a entender cómo es que, a ponerlo de una manera práctica, cómo es que podemos caminar de acuerdo a esa ley de Dios. Teito, si querés lees ahí Éxodo 20 del 1 al 2. Hoy. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, cuando Dios nos da la ley, nos dice, mire, yo soy su Dios.
Y esto es lo que yo quiero de ustedes. Nos da la ley para que nosotros nos relacionemos con Dios, caminemos de la forma de Dios, y nos da la ley no como, les decía, no como un anexo, sino como una manera de que nuestra identidad como pueblo se parezcan a Dios. Porque recuerden que ya el pecado había entrado desde Adán, perdón, y empezó a distorsionar toda la creación que Dios había hecho por medio del pecado. El pecado transformó la creación. Y Dios dice, no, mire, yo necesito que ustedes se ordenen, se restauren a este diseño original, y la ley va a ser la forma en la que ustedes van a encaminar su vida a parecerse a mí y empezar a restaurar todo. No fue hasta que Jesucristo muere y ya el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros que ya nosotros podemos, como individuos, transformar el universo en el que estamos por medio de la palabra de Dios. Pero es la ley la que Dios nos da una forma de identidad para que nosotros caminemos con respecto a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y al final de cuentas reflejan ese carácter santo de Dios, se reflejan esa identidad de Dios. Caro, si quieres leer Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En el libro de Deuteronomio, este, eh, Dios le, le hace ver a su pueblo que eh, somos diferentes a otros pueblos, somos diferentes a otras naciones por la forma en la que nosotros no somos legislados. Primero en el pueblo de Israel y después nosotros ahora como cristianos. El libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel recibe la ley por medio de Levítico o está descrito en Levítico. El pueblo de Israel camina 40 años en el desierto, esa generación muere en el desierto porque por fe no pudieron entrar a la tierra prometida. Y entonces el libro de Deuteronomio, Deu es segunda, y nomio es ley, entonces Deuteronomio es la segunda ley, pero es la segunda vez que la ley es dada al pueblo de Israel. Entonces es reenseñada. Y lo que el Deuteronomio lo que está buscando es asentar esa ley dentro de ese pueblo que estaba siendo transformado y crecía como nación, pero también les hacía ver que esa ley iba a dar la identidad del pueblo que es ahora, ¿verdad? Entonces, aquí Deuteronomio está diciendo, mire, yo les doy la ley para que ustedes sean una gran nación y sean diferentes a todas las naciones por medio de la ley que Dios nos da. Y la nación presentada como un pueblo totalmente diferente a otras naciones. Pero Dios no solo se queda en crear la ley, en darnos la ley, sino también cumple esa ley que Él mismo da, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa ley. Merly, si quieres leer ahí Mateo 5:17. Espérese. Ay, es que aquí tengo a mi bebé. No te preocupes. No penséis que he venido para abrogar la ley de Dios a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios dice, ok, en el Antiguo Testamento dice, vamos a agarrar un cabrito, entonces, ¿por qué? Un cabrito, y vamos a ponerlo en mano, ¿para qué? Espérense, ya les cuento. Voy a ponerles una mano encima, entonces todos mis pecados se pasan en el cabrito. ¿Y por qué? Porque así lo creo yo. Y vamos a agarrar un cuchillo y vamos a degollar el cabrito. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa si el cabrito no tiene nada que ver en el asunto? Y vamos a derramar toda la sangre y esa sangre va a derramarse por todo el altar y entonces el pecado de ustedes es limpio. Y uno dice, ¿pero qué es esta loquera tan grande que hicieron ustedes? ¿Pero qué es ese Dios tan cruel que agarra un cabrito que no tiene nada que ver
y lo hace para un asunto de cumplimiento de pecado. No, este Dios se volvió loco. Dios dice, ok, perfecto, está bien. Entonces voy a mandar a mi hijo, mi primogénito, voy a mandarlo a donde ustedes y vamos a hacerle lo mismo. Vamos a ponerle sobre él todos nuestros pecados. Él va a llevar los pecados y se va a crucificar y le va a perder toda su sangre, y por medio de la sangre de Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Entonces uno dice, ok, este Dios sí es de verdad, porque Él mandó algo de valor de Él, que era su hijo, y lo mandó a morir por nosotros. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, Jesús quiso hacerlo, porque Él no solo mandó la ley, no solo fue a recoger el diezmo allá donde Abraham en el Antiguo Testamento, sino también Él llegó y se crucificó por nosotros. Entonces, no es solo un Dios que crea la ley y nos dice, juéguesela. Es un Dios que cumple la ley. Él mismo, se hizo hombre y habitó por donde nosotros, y no fue que fue fácil. Antes de que fuera crucificado, sudó sangre del estrés, porque él sabía que iba a sufrir ese proceso de esa ley que él había hecho. Inclusive Jesús le dice al Padre, está feo esta cosa, no habrá otra forma de resolverlo. No habría, si quiere, pase de mí esta copa porque es bastante amarga. Dios seguramente le dijo, no, esta es la forma que hay que hacerlo, y bueno, vamos. Y Dios murió, Cristo murió por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, hace la ley, la manda la ley y cumple esa ley. Igual, también las consecuencias de esa ley. Dios hizo la creación, puso sus reglas, Adán y Eva incumplen esas reglas y Dios dice, vea, por el bien de ellos, mejor los saco del jardín del Edén. Y a mí me encanta, Dios dice, a mí me encanta sentarme a tomar café con ellos. Son vacilones, me cuentan historias bonitas, pero voy a tener que dejar eso porque yo no me puedo relacionar con el pecado, porque es parte de mi ley, es parte de lo que yo soy, y tengo que sacarlo del jardín de Edén. Y durante un montón de años, y cuando digo un montón, son un montón, más de 2500 años, Dios no pudo relacionarnos tú a tú con nosotros porque el pecado había inundado el mundo. Es hasta que muere Cristo que nuestros pecados son perdonados, entonces Dios otra vez puede llegar a sentarse a tomar café con nosotros. Entonces aprovechemos que podamos tomar café con Dios. Entonces Jesús es el cumplimiento de esa ley que Él quiso traernos. Y no solo por su muerte y resurrección, sino también la forma en la que Él vivió, la forma en la que Él nos enseñó cómo es que es amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre, no matar, no robar, todas las leyes de los 10 mandamientos, todas el diezmo, lo que es el día el día santo, todo eso, Jesús nos enseñó a cómo es que tenemos que cumplir, cómo es que se ve una persona que cumple la ley. Y esa, al final de cuentas, debería ser nuestra motivación, nuestra manera de vivir la vida. Yo les he contado que Ignacio tiene una pulsera que dice, What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y que debería ser nuestra manera de vivir ante las situaciones que estamos pasando. Bueno, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento? ¿Qué hubiera hecho Jesús ante esta situación? Y la demás gente está viéndonos y nos dice, esa persona está actuando diferente. Porque también nosotros como cristianos deberíamos de ser referentes a de cómo es un cristiano haciendo negocios, cómo es un cristiano poniendo disciplina, poniendo orden, cómo es un cristiano haciendo cumplir una jefatura en un departamento, cómo se ve un cristiano ante situaciones difíciles. Deberíamos ser nosotros emisarios de esa ley, ¿verdad? Don Álvaro, Romanos 8, del 3 al 4. Está bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículillo está como medio complicado. Lo que está diciendo es, Dios hizo la ley es tan perfecta que nosotros no podemos llegarle a esa ley. La carne, o sea, nuestro cuerpo, evita que nosotros podamos llegar a la perfección de la ley. Pero entonces Dios mandó a su Hijo, que estando en la carne, pero con un espíritu mucho más alto que nosotros, y nos enseñó a nosotros a cómo cumplir esa ley. Ya ahora nosotros no andamos en la carne, sino andamos en el espíritu, entonces nos acercamos un poquito más a lo que es la estatura de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Busquen cumplir, llegar, ver cómo vamos a acercarnos a la estatura de Cristo. No vamos a poder hacerlo porque no podemos negar nuestra carne, pero en esta vida busquemos el punto más alto para poder cumplir la justicia de la ley que Jesús sí lo logró hacer. Pero yo creo que lo más importante está en este punto 4, la ley y el amor de Dios. La ley no fue puesta como un límite que nos quiere hacer joder, que nos quiere molestar, que no nos deja llegar a la plenitud de las cosas que nosotros queramos. Y a veces, o mucha gente siente que la ley de Dios de alguna manera limita lo que yo quiero y limita mi libertad. Pero al final, si entendemos correctamente la ley de Dios, vamos a entender el amor de Dios, porque Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Dios sabe que si usted se limita un poquito en este momento, dentro de unos años va a tener algo mucho más grande de lo que usted hubiera pensado tener en este momento. Porque Dios sabe el final de nuestra película. Porque como Él creó el tiempo, Él no es regido por el tiempo. Entonces Él está en el ayer y en el hoy en el mismo momento. Entonces Él sabe nuestro final de la película. Entonces, nosotros si nos acercamos a Dios y cumplimos esa ley, vamos a recibir las bendiciones y a final de cuentas el amor de Dios. ¿Por qué? Porque logramos acercarnos a esa identidad de Dios por medio de la ley y por medio del amor de Dios. Y aquí Juan lo pone muy claro, o Jesús lo pone muy claro en palabras de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios, el amor a Dios, tiene mucho que ver con el guardar los mandamientos, tiene mucho que ver con la obediencia, y no ver la ley como ese conjunto de reglas, sino como una forma de honrar a Dios y como una forma de recibir el amor de Dios también, por medio de su ley. Teo, si querés leer ahí 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Exactamente. Entonces, nosotros podemos manifestar el amor a Dios por medio de esa búsqueda de guardar sus mandamientos y por medio de esa búsqueda de parecernos más a esa identidad de Dios. Entonces, Dios como creador y cumplidor de su ley revela su carácter santo y justo. A través de la creación podemos ver su poder y majestad. A través de la entrega y el cumplimiento de la ley vemos su justicia y su amor. Estos dos aspectos de Dios son fundamentales para entender nuestra relación con Él y cómo debemos vivir según su voluntad. Porque usted no puede separar a Dios de la ley, porque es la identidad de Dios, su ley. Igual nosotros no deberíamos de separarnos la ley de nuestra vida como cristianos, porque deberíamos ser nuestra identidad y caminar hacia eso. Entonces, entender que la ley de Dios va a ser de bendición para nuestra vida y el cumplir la ley de Dios va a ser una ayuda muy buena para nuestra vida, nos ayudan a buscarla, entenderla y cumplirla para que nuestra vida sea transformada. Y aquí quería dejarlos con 1 Pedro
1 del 15 y 16. Pedro es las cartas de Pedro son lindísimas porque Pedro es uno de los apóstoles más, más rústicos que hay. Pedro era un pescador, no era muy letrado, sí sabía leer y escribir porque el pueblo de Israel, todos saben leer y escribir, es el pueblo que tiene analfabetismo cero, es impresionante, porque todos saben leer y escribir, pero era una persona que no era muy culta. Y las cartas de Pedro, perdón, son cartas súper complejas, súper densas, porque su relación con Dios y con Jesús fue muy, muy, muy cercana. Entonces, las cartas de Pedro son súper, súper, súper densas en entenderlo. Y aquí les dejo con primera de Pedro 1 del 15 al 16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, sed ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. Pues en Cristo está, sed santos porque yo soy santo. La ley de Dios y Dios mismo es uno solo. La santidad de Dios es parte intrínseca de su identidad. No, nosotros, si queremos parecernos a Dios, si queremos parecernos a Jesucristo, tenemos que también buscar esa santidad y ser apartados para las cosas que Dios tiene para nosotros. Y quiero que se queden con esta imagen durante esta semana. Sed santos porque yo soy santo. Es lo que nos pide Dios que hagamos. Y no es de una óptica de culpa, de decir, no, yo no soy santo, entonces, salado yo. No, más bien desde una óptica de quién soy yo, cuál es mi identidad, cómo soy yo percibido. Bueno, voy a buscar ser santo porque Dios así me lo ha enseñado y así me lo ha mostrado. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieren aclarar con respecto a esto. Es un tema súper complejo. Eh, y creo que fui bastante rápido a la hora de escribirlo todo, pero no sé si tienen alguna pregunta. Todo bien, entonces. Teyito, estás muteada, Teyito. Sí, no, es que el profesor es bueno y le entendimos todo, ¿verdad? Está bien, si usted dice que sí. Ok.